¿ya? Entonces el título en esta parte va a ser las características del nuevo orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ese es el título, ¿ya? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial entonces va a dejar a Europa en el suelo, ¿ya? Principalmente el centro de Europa, países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, van a quedar en la ruina, tal como pasó en la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos y la Unión Soviética van a emerger como las dos potencias más grandes en el mundo, dejando ya definitivamente en segundo plano a potencias más antiguas como Inglaterra, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué Estados Unidos? Porque la guerra se pelea principalmente en Europa. ¿Ya? Entonces, mientras aliados de Estados Unidos como Francia, Inglaterra, eh, si bien obviamente se supone que ganan la guerra, pero claro, pero al mismo tiempo sus países son destruidos, Estados Unidos no. ¿Ya? Y la Unión Soviética, ¿no es cierto?, es parte también de los aliados de Estados Unidos en esta guerra, y al no pelearse en ese frente, también no se ven afectados, digamos, al menos como país, digamos, ¿ya? Eh, Obviamente también hay pérdidas humanas y pérdidas económicas porque había que financiar los esfuerzos bélicos. A partir de esta época, también estamos hablando de 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Va a pasar algo que ya se preveía un poco desde la crisis del 29, pero que acá se ratifica, que es la creación de dos bloques ideológicos. ¿Ya? Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, el bloque capitalista, que va a estar comandado precisamente por Estados Unidos, y el bloque socialista, que va a ser a cargo, va a estar a cargo de la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué, físicamente, qué va a ser lo que va a dividir esos dos bloques? Va a ser el muro de Berlín. ¿Ya? Entonces, al oeste del muro de Berlín va a estar en Europa principalmente el bloque capitalista, ¿no es cierto? A cargo de que va a estar influenciado por Estados Unidos, ¿no es cierto? Países como Inglaterra, como Francia, qué sé yo, Portugal, Italia, España, etcétera. Y los países que están al este del muro de Berlín van a estar bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿ya? Países como Yugoslavia, ¿no es cierto? Que hoy lo que vendríamos conociendo como Croacia, Serbia, Montenegro, países como Polonia, países como Checoslovaquia, ¿no es cierto? Que lo que hoy conoceríamos como la República Checa y Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, ya, esos países van a estar bajo la influencia de la Unión Soviética. Y además en esta época, van a salir a, por así decirlo, conquistar el mundo. No como lo hicieron los españoles, los portugueses, los ingleses en el siglo XVI, pero sí van a salir a conquistar el mundo en la medida que van a influenciar a otros países para que se unan a su ideología, ¿ya? Eh, Estados Unidos se la va a jugar porque América, precisamente, se una a sus filas, ¿ya? Van a sufrir algunos reveses como Cuba, eh, como Chile en la época de la Unidad Popular, pero prácticamente América Latina va a estar alineada con Estados Unidos. Y eso se va a ratificar más que nunca en la década del 70 con dictaduras militares que van a estar sostenidas por Estados Unidos, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. ¿Ya? Y también y bueno, la Unión Soviética por su parte se la va a jugar va a tener alineado a países como China, países como Vietnam, ¿no es cierto? Que luego de la guerra de Vietnam se va a aliar con la Unión Soviética, la división de las Coreas, ¿no es cierto? Corea del Norte va a estar aliada con la Unión Soviética, Corea del Sur con Estados Unidos, ¿ya? Bueno, África también, muchos países ahí también se van a pelear, se las van a ir peleando, ¿ya? Tenemos también el Plan Marshall y la reconstrucción europea.
¿qué es el Plan Marshall? Va a ser un programa de recuperación europea como iniciativa de Estados Unidos para proporcionarle ayuda económica a la Europa occidental, ¿ya? A la Europa que está al oeste del muro de Berlín, ¿no es cierto?, que está bajo la influencia de Estados Unidos, para brindarles ayuda económica tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reconstruir su infraestructura, estimular su economía, ir creando mercados para que los productos estadounidenses puedan entrar y, bueno, y más importante aún, frenar el avance del socialismo, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Bueno, en honor al secretario de Estado George Marshall, ¿ya? Quien va a aportar con miles de millones de dólares en la década del 40 y 50 entre préstamos y donaciones, facilitando la recuperación y la cooperación entre estos países europeos del oeste. Disculpe, profe, ¿quién era él? ¿Quién era George Marshall? Sí, sí. Era un secretario de Estado estadounidense, Ok. y él va a ser quien le va a dar el puntapié inicial, por así decirlo, luego de la Segunda Guerra Mundial, a este plan de reconstrucción europea, que también tiene un término ideológico de asegurarse la lealtad, por así decirlo, de esos países. Entonces yo, por ejemplo, ayudo a Inglaterra, ayudo a Francia, por nombrar los países más insignes, los ayudo a recuperarse a cambio de que ellos también de alguna manera se alineen conmigo y eh, no se vayan con la Unión Soviética, ¿ya? Y también van a haber dos conferencias de paz, ¿ya? Que van a ser la conferencia de Yalta, que fue una reunión que van a tener l- eh, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, líderes como Joseph Stalin, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, ya que son los jefes de gobierno de los países, ¿no es cierto?, ganadores o vencedores, digamos, en esta Segunda Guerra Mundial. Y lo que se va a acordar en esta conferencia de Yalta es la frontera occidental, por así decirlo, de la Unión Soviética, ¿ya? eh, la cual va a traer problemas principalmente porque Stalin va a querer marcar el límite en Polonia, ¿no es cierto?, para que sea parte de su bloque. Y también va a existir la conferencia de Potsdam, la cual se van a establecer las bases para el control de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, las 4D que se le conocen, que es la desnazificación, la desmilitarización, la descentralización y la democratización. Entonces se va a decidir que Alemania se va a dividir en 4 zonas de ocupación y, eh, y principalmente la ocupación de parte de las 4 potencias, ¿no es cierto?, de los aliados, que eran el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Entonces ahí también se van a acordar los juicios a los criminales de guerra, que va a generar cierto resentimiento. Además, también se va a exigir la rendición de Japón. Coincidentemente, días más tarde, Estados Unidos va a lanzar las bombas atómicas ahí en Nagasaki o Hiroshima. Hiroshima, perdón. Eh, Hasta acá, con respecto a la configuración del nuevo orden mundial, ¿existe alguna duda con alguno de estos 4 puntos? No, ninguno, profe. Ah, perfecto. Vamos a avanzar entonces a los procesos de descolonización, que, bueno, primero que nada, la crisis del sistema colonial europeo va a entrar, ¿no es cierto?, este sistema en crisis, principalmente porque luego de la Segunda Guerra Mundial eh, va, eh, va a ser difícil de sostener a potencias como Inglaterra, por ejemplo, sostener las colonias que tenían principalmente en Asia y en África, ¿ya? Colonias como la India, por ejemplo. eh, ¿Ya? Entonces, entre los factores está lo que nombramos anteriormente. A raíz de la guerra, estas potencias se debilitan. Existe también una presión internacional también para conseguir su independencia. Y en países como Sudáfrica, en la India,
van a existir movimientos independentistas, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, van a querer, digamos, gobernarse autónomamente. Esos países, cuando se logren independizar, también van a ser territorio de alguna manera de búsqueda para ser influenciados por la Unión Soviética y por Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar entonces a este último punto, que es la creación del nuevo marco regulatorio internacional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, que viene a reemplazar a la Liga de las Naciones que se había fundado al término de la Primera Guerra Mundial. La idea de la ONU, ¿no es cierto?, es, en primera instancia, es el mismo principio por el cual se había fundado la Liga de las Naciones, es decir, impedir que un conflicto de ese alcance volviera a ocurrir. Entonces, para eso se funda la ONU. 3 años más tarde, en 1948, se va a llevar a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el fin de que atropellos como el Holocausto judío y otros crímenes que ocurren durante la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a ocurrir, digamos, ¿ya? Para que los estados no recaigan en ese tipo de atropellos. Y, ¿no es cierto?, la ONU va a ser la institución encargada, ¿no es cierto?, de promover los derechos humanos, ¿no es cierto?, promover la paz y la cooperación y los derechos humanos, la cooperación entre países, ¿ya? Entendiendo que eh, se entiende que los países por sí solos no van a ser capaces de evitar conflictos. Entonces, la mejor forma eh, de que exista una convivencia pacífica es que todos los países estén unidos, digamos, sean del bloque que sean, finalmente. Eh, ¿Hasta aquí existe alguna duda con respecto al proceso de descolonización y a la creación del nuevo marco regulatorio? No, no, no. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver ya con Chile propiamente tal, con la sociedad chilena de a mediados del siglo XX, que es la sociedad chilena, por así decirlo, post Segunda Guerra Mundial y pre-golpe de Estado, o mejor dicho, pre-gobierno de la Unidad Popular. Entonces, todo lo que ocurra en Chile de la década del 50 y 60 responde a esta parte, digamos, ¿no? Bueno, el contexto de la época va a ser principalmente los gobiernos, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que como dijimos al principio, su segundo gobierno va a tener un aire más populista y ya no ese dictador que fue en la década del 20 y 30. El primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo va a terminar abruptamente en 1931, marcado principalmente por la crisis económica que, bueno, en Estados Unidos empieza en 1929, pero en Chile va a llegar recién en 1931. Se va a demorar un poco en llegar esa crisis. Eh, entonces, eso va a afectar al gobierno de Carlos Ibáñez y le va a poner un abrupto fin a su gobierno. Y el segundo gobierno va a tener un aire más populista, pero no porque a él le nazca, sino que, como vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de la Profe, realidad de disculpe. Latinoamérica, El del presidente Carlos Ibáñez, el gobierno fue más, había dicho. el segundo gobierno más aire más populista. Ah, ya, el segundo. El primero fue como más dictador, dijo. Claro, Ah, ya, ya. entonces el segundo gobierno, que va a ser entre 1952 y 1958. Antes de avanzar, como dato curioso, la elección en la que gana Carlos Ibáñez en 1952 es la primera elección presidencial donde pueden votar las mujeres. Vamos de dato curioso, de curiosidad, digamos. Entonces, como decíamos, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez en los 50 va a tener un aire más populista, pero no porque a él se le ocurra,
sino que porque como vimos en la clase anterior sobre América Latina en el siglo XX, eh, van a haber también movimientos populistas en Argentina, en Brasil. Entonces, el caso de Carlos Ibáñez del Campo viene a ser uno más, digamos. Vamos a tener el gobierno de Jorge Alessandri, ¿no es cierto? Hijo de Arturo Alessandri. Y vamos a tener también el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Eh, ¿Qué va a caracterizar el contexto de esta época? Bueno, ya en la década, a fines de la década del 30, se había dado marcha al modelo ISI, ya que implica la industrialización por la sustitución de importaciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Chile ya no íbamos a importar más, por ejemplo, refrigeradores, sino que ahora los íbamos a fabricar nosotros mismos. Se da un desarrollo a la industria nacional y al auge urbano. Con respecto al desarrollo de fábricas y de la industria nacional, el Estado va a tener un rol, digamos, protagonista en esta época y se van a crear muchas empresas estatales en distintas áreas. Eh, Empresas como LAN Chile, Yansa, eh, la Compañía de Aceros del Pacífico, Chile Films, en la industria del cine, ¿no es cierto? En la década del 60 van a ser TVN. Entonces, todas estas empresas, se me queda probablemente alguna en el tintero, eh, responden a distintos rubros, ¿no es cierto? La industria azucarera, las aerolíneas, la televisión, eh, el cine, el acero, pero responde también a una época en el mundo en el cual, y esto obviamente apoyado por Estados Unidos, los países para no caer, digamos, en el comunismo como tal, empiezan los estados a tener un poco más de protagonismo en la economía, respetando también, ¿no es cierto?, la presencia de los privados. Y empieza también un crecimiento de las ciudades también, ¿no? Eso va a pasar en esta época. Profe, entonces, si el gobierno de Carlos Ibáñez fue populista, el de Jorge fue socialista, ¿cierto? El gobierno de Jorge Alessandri va a ser, era un político de derecha, ¿ya? Ya. Jorge Alessandri, y Eduardo Frei Montalva de la democracia cristiana era de centro. En 1958 va a partir, entre 1958 y 1973, un periodo que muchos historiadores van a conocer, el periodo de los tres tercios, porque existen tres sectores en la política chilena, que son la izquierda, el centro y la derecha. Y en estos 15 años de la historia, cada sector político va a tener su momento para gobernar. La derecha lo va a tener con Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, el centro con Eduardo Frei Montalva, la izquierda con Salvador Allende, pero se le conoce como política de los tres tercios porque cada proyecto político de cada uno de estos sectores va a tener, eh, va a tener un proyecto muy marcado, digamos, el cual va a excluir a los demás. Es decir, el gobierno, el proyecto de la derecha va a excluir al centro y a la izquierda, el proyecto del centro va a excluir a la derecha y a la izquierda, y así sucesivamente. Eh, Profe, pero eso es la prueba, no creo que hagan preguntas así como tan específicas, eh, como eso de derecha, izquierda, centro. no, 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 lo que sí pueden preguntarle, por ejemplo, es qué características va a tener el gobierno, por ejemplo, de Eduardo Frei Montalva, eventualmente. Eso sí le pueden preguntar, ¿ya? Eh, Voy a ver si lo abordamos más adelante. Ah, sí, sí, lo vamos a ver más adelante, eh, pero tiene que ver con esta idea de la promoción popular, ¿ya? Es decir, que la ciudadanía, ¿no es cierto?, tenga acceso a participar del Estado a través, por ejemplo, de las juntas de vecinos, a través de grupos intermedios que están entre el Estado y la persona,
como por ejemplo eh, los clubes deportivos, por ejemplo. Pero, eh, claro, entonces eso pueden preguntar como características. Principalmente eso en las pruebas de historia, en las pruebas estandarizadas, eso es lo que más se pregunta, características, causas y consecuencias. Ya, Mm. Entonces, esta época en Chile, ¿no es cierto?, va a estar caracterizado por la alta desigualdad social y económica que va a dar paso, ¿no es cierto?, y condiciones de vida que en los sectores populares van a ser deficientes. Va a existir un déficit de vivienda digna, digamos. eh, de hecho, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el proceso de migración de campo-ciudad, la gente que viene del campo a vivir a la ciudad no va a llegar precisamente a vivir a una ciudad, digamos, edificada y a una vivienda digna. En muchos casos van a llegar a vivir a conventillos, van a llegar a vivir en lo que se llama como poblaciones callampas, en tomas de terreno, en las cuales no va a haber un acceso digno al agua potable, eh, va a haber un acceso muy restringido a la salud y a la educación. Va a haber un nivel de escolarización muy bajo, donde los niños en esa época, sobre todo en los sectores más bajos económicamente, a duras penas van a terminar el primer ciclo de la enseñanza básica. Y por supuesto condiciones de trabajo indignas. Esa va a ser, digamos, la característica que va a definir el Chile de mediados del siglo XX. Como hablábamos anteriormente, entonces va a existir una migración del campo y la ciudad, provocado principalmente por la modernización de la agricultura, que evidentemente va a dejar a muchos campesinos sin empleo. Entonces, ese trabajo que tomaba muchos campesinos, ahora lo puede hacer una simple máquina, por ejemplo, para hacer el arado. Ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción van a empezar a crecer y evidentemente eso va a generar mayor oportunidades de trabajo, de estudio, que va a atraer a los campesinos a querer acercarse a las ciudades buscando mejores condiciones de vida. Entre el crecimiento, bueno, las ciudades no van a dar abasto, ¿ya? Eh, lo que hablamos en la diapositiva anterior, se forman poblaciones callampas, que son poblaciones que no tienen servicios básicos, no están provistas de electricidad, no están provistas de agua potable, y las transformaciones culturales, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad. Eh, Ciudades como Santiago no van a estar preparadas para este crecimiento desordenado, ¿no es cierto?, para la llegada masiva de migrantes, que algunos van a llegar eh, del sur, otros van a llegar del norte, arrancando de la crisis, digamos, del salitre, en la cual muchos mineros van a quedar desempleados. Y bueno, la reacción del Estado y los movimientos sociales van a surgir campañas que van a buscar erradicar la pobreza urbana ya en la década del 60 y del 70, ¿no es cierto? La- los cuales van a ser recogidos estas demandas por el gobierno de la Unidad Popular, que vamos a abordar más adelante, que van a buscar a erradicar la pobreza, a que la gente de estratos más bajos tenga acceso a la salud, tenga acceso a la educación. eh, de alguna manera, la campaña insigne de este proceso es el medio litro de leche por niño, ¿no es cierto?, en los colegios que se va a regalar, entendiendo que existía un problema de desnutrición acá. Eh, Van a haber movimientos sociales por la lucha por la vivienda, se van a ver fortalecidos los sindicatos, las juntas de vecinos. Y esto tiene que ver básicamente cuando en el gobierno, cuando hablamos del gobierno de Eduardo Frei Montalva,
cuando hablábamos de los grupos intermedios entre la persona y el Estado, para aumentar la participación, para que no se limite solamente a un grupo elitista de participación, la toma de decisiones. ¿Ya? Eh, Ese va a ser el Chile de la década del 60 y parte del 70, de la década del 70. Eh, un aumento en las demandas sociales y cómo va a reaccionar el Estado también. Eh, Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Hasta este momento quedan dudas con respecto a eh, digamos, a estos últimos puntos. No, todo ok. Perfecto. Eh, entonces, lo que nos quedaría es, entonces ya para la próxima clase, lo que nos correspondería sería ver la dictadura militar y el proceso de retorno a la democracia en Chile. Vamos a, Ahí vamos a ver entonces las distintas interpretaciones historiográficas que va a tener el golpe de Estado en Chile, como también el quiebre de la democracia, las características del modelo económico neoliberal que se va a implementar durante la dictadura, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la supresión del Estado de Derecho, y qué factores van a incidir en la recuperación de la democracia durante la década de 1980. Eh, Como hoy día vimos la década del 50 y 60, vamos a también en la próxima clase abordar un poco el gobierno de la Unidad Popular para terminar de darle el cierre a este contexto histórico, para entender un poco mejor cómo era el Chile predictadura.